hablemos rápidamente de lo técnico. ¿En qué condiciones estaba el avión C-130 Hércules antes del accidente? Los investigadores señalan que los 11 tripulantes estaban completamente entrenados, que la aeronave despegó con un peso de 133.000 libras. Esto es por debajo del máximo permitido para esta operación. Dice la comisión investigadora que había un correcto balance de la aeronave, que el clima estaba estable para este tipo de operación aérea que se iba a realizar, que la aeronave no tenía restricciones vigentes para poder volar y que además contaba con el certificado de aeronavegabilidad al día. Con todo esto, de entrada, este informe desmiente la versión del presidente Petro, quien dijo que el avión era una chatarra y que estaba obsoleto. De manera preliminar, el informe señala entonces como causa de este accidente un factor humano. Altas fuentes militares vinculadas a esta investigación nos aseguran que el piloto no habría tomado la altura necesaria para poder realizar esta operación. Vamos a ver entonces por qué. ¿Qué fue lo que pasó? Esto que están viendo ustedes acá ya es la pista del aeródromo de Puerto Leguízamo en Putumayo, muy corta, 1.200 metros de largo y 30 de ancho. El avión 1016 de la FAC despegó entonces en sentido norte-sur y 4 segundos después del despegue de la aeronave impactó 3 árboles. El primero de ellos, ubicado a 168 metros del final de la trayectoria de esta pista, tienen 16 metros de alto y un diámetro de 12 centímetros, según pudieron identificar los investigadores. El fuselaje y una parte de la hélice de uno de los motores del lado derecho impactó con el primer árbol. La aeronave hace entonces un viraje de 29 grados hacia su costado izquierdo y de esta manera impacta el segundo y tercer árbol. Fuentes nos dicen que la información que encontraron en la caja negra del avión coincide con el momento exacto del impacto de los árboles y es además lo que termina causando que los motores comenzaran a perder esa potencia, con lo que deducen que previo al impacto con los árboles no se habrían registrado fallas. Todo esto pasó en 32 segundos. 2 motores se afectaron y el avión cayó a tierra. Una de las principales dudas era si el peso habría incidido en el accidente, pero el director de esta investigación asegura que aunque no tienen registros porque se quemaron con la explosión del avión, el despegue se dio en completa normalidad. Los datos de peso del personal habían sido consignados en formatos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que no se encuentran disponibles por afectación. Pudimos determinar que la tripulación, en el briefing que hacen previo al despegue, estableció dentro de muchas otras condiciones es que su peso de despegue iba a ser de 133.000 libras. Nosotros tuvimos acceso a esa grabación después de nosotros haber hecho los cálculos con las entrevistas. Y eso nos permitió corroborar que los cálculos que habíamos hecho de acuerdo a las condiciones de peso y balance de la aeronave correspondían con los mismos cálculos que la aeronave tenía. Digamos que el despegue transcurrió de forma normal hasta el momento en que la aeronave impacta los árboles. Posterior a ese impacto, como ya les conté, viene la pérdida de potencia en 2 de sus motores y los problemas de potencia para mantener la altitud y adicionalmente de control. Previo a eso no hay ningún reporte de algún tipo de falla o anomalía en la operación. Un vuelo requiere mucha planeación y según los manuales y la norma, el piloto y la FAC son los encargados de evaluar los obstáculos que pueden ser varios. Por un lado, climáticos, como cuáles son las condiciones del clima, obstáculos físicos, para saber si, por ejemplo, hay flujo de aves en el trayecto, si hay árboles, si hay cerros, si hay torres, y también obstáculos operativos como el estado también de la pista. Dicen los investigadores de la FAC que de los casi 3.000 reportes que ellos han recibido a través del sistema de seguridad en 2025, ninguno de ellos está relacionado con la presencia de árboles, por lo que concluyen que posiblemente el piloto no tenía conocimiento de ellos, pero todo esto está también por determinarse. También conocimos que no era la primera vez que el piloto de esta aeronave despegaba y aterrizaba en este mismo aeródromo. Noticias Caracol estuvo allí en el lugar en donde ocurrieron estos hechos y estas imágenes corresponden a las ramas de los árboles que resultaron afectadas por el paso del avión, que están muy cerca de la pista. A nosotros nos tomó entre 1 y 2 minutos caminando desde el final de la pista hasta este lugar.
Hay una casa también de campesinos que también evalúan por reubicar porque están muy cerca de la pista y pueden ser también un riesgo. Fueron ellos los... al motor de una aeronave de estas. Estas aeronaves son muy sensibles a cualquier interrupción en el flujo de aire. Un dato muy técnico, un C-130 por segundo ingiere 12.000 litros, cada motor de un C-130 por segundo ingiere 12.000 litros de aire por segundo. Cualquier interrupción en ese flujo de aire, y no estoy diciendo que esa fue la causa, estoy diciéndole lo complejo que es un motor y de las posibles consecuencias que así sea un árbol de pronto no tan grande puede representar en el desempeño del mismo. Los técnicos investigadores dicen que si esos árboles no hubieran estado allí o si no los hubieran impactado, pues las 126 personas que iban a bordo de ese avión pues se habrían salvado. El informe aún no es concluyente porque siguen sin saber qué hay detrás de ese factor humano que incidió en el accidente, por qué el piloto no tomó o no alcanzó a tomar la altura necesaria al despegar, como un avión Hércules que por muchos años ha hecho despegues y aterrizajes en esa misma pista, terminó chocando 3 árboles. ¿Qué pasó en esos 4 segundos antes de impactarlos y cuáles fueron las prevenciones que desde la FAC tomaron en la planeación de esta operación militar aérea? Pues las familias de las 69 víctimas fatales que dejó este accidente esperan las respuestas a estos interrogantes en un informe final que será entregado en las próximas semanas.